Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Disco Duro de Roer. Vamos a ver cómo podemos crear nuestra propia biblioteca de componentes. Bien, pero ¿qué es una biblioteca de componentes? Básicamente es un proyecto donde vamos a ir generando componentes, servicios, bytes, otros módulos que podemos exportar a cualquier otro proyecto. Pero este ya no es cualquier otro proyecto, sino puede ser a nivel global. Esto seguramente os habéis descargado algunos proyectos como puede ser PrimeG, como puede sonar, o Angular Material, que nos permite, fijaos que aquí tiene botones, tiene botones de este estilo, etc. ¿no? Digamos componentes que podemos nosotros reutilizar en nuestro proyecto. Pues eso es una biblioteca de componentes, que seguramente también las conoceréis mucho como librerías. En el curso mío de crear una biblioteca de componentes, tengo una donde hacemos una propia, tenemos aquí una pequeña documentación de cómo se puede utilizar, pues, por ejemplo, un dropdown, ¿no? Por ejemplo, muchos elementos, un toast, etc. Bien, pues lo que vamos a ver es eso. También os recomiendo que os creéis una cuenta en npmjs porque aquí es donde vamos a subirlo. Es totalmente gratuito, no os preocupéis. Hay opciones de pago, pero no lo vamos a necesitar para este vídeo. Entonces os lo recomiendo que lo tengáis ya porque lo vamos a necesitar. Yo para esto tengo dos proyectos. Tengo el proyecto que va a ser la biblioteca, donde vamos a tener todo lo relacionado con la biblioteca, que luego lo compilaremos, subiremos una versión en package.json y lo publicaremos en npmjs. Y que cualquiera puede descargarlo. Para esa prueba lo que vamos a hacer es con otro proyectito, vamos a descargarnos esa biblioteca y utilizarla en este proyecto de ejemplo. Ya digo, es muy a nivel, pues esto, ¿no? De qué hay que hacer, de cómo se empieza y poco más. No nos vamos a meter mucho en crear componentes, servicios, etcétera, porque no es necesario. Simplemente es un poco de cómo se crea de inicio. Para esto, por cierto, no lo he dicho, pero esto ahora mismo está en Angular 16, pero desde la versión 6, creo que era, es cuando me apareció todo esto. Así que no os preocupéis de cuando vayan saliendo versiones porque es algo que se mantiene bastante desde que salió. Así que no os preocupéis por eso. Vamos a crearnos... Bueno, el proyecto ya está creado, ya sabéis, que es ng-new y el nombre que queráis. Y vamos a crearnos, digamos, la biblioteca. La biblioteca tenéis que generarlo de la siguiente forma. Es ng, también podéis poner generate, y ponéis library. El nombre de la biblioteca, que en este caso yo le voy a llamar test library. Y yo le voy a poner un prefijo, que en este caso le voy a llamar ddr-test. Podéis poner el que queráis. Yo le llamo así ddr-test porque yo ya tengo una que es ddr library que se usó en el curso ese que os digo. Entonces, por no pisarlas. Las creamos y fijaros que nos crea una carpetita nueva que se llama project, que aquí es donde está, digamos, la biblioteca que vamos a utilizar. Al final, para que os hagáis una idea, es como una especie de mini proyectito dentro de un proyecto. Eso es lo que es la biblioteca en Angular. Vale, tenéis que tener en cuenta lo siguiente. Aquí en src es donde vais a tener pues los componentes, servicios, etc. Fijaros que nos crea esto de por defecto. Vamos a verlo. Tenemos aquí un componente que fijaros nos ha puesto también el prefijo. Normalmente antes es app. Entonces vamos a ponerlo así para que veáis pues cómo empezaría, ¿no? Vamos a poner ddr-test library. Luego cuando vayáis generando componentes, pues os pondrá, pues eso, o sea, ddr-test el que hayáis puesto. Fijaros que esto es un ejemplito básico de un template, que este es el que vamos a utilizar, así no tenemos que modificar nada. Luego también tenemos un módulo, que es el que vamos a exportar. Fijaos que aquí es importante que esté el export del componente. Y luego también tenemos un servicio, que bueno, si queréis utilizar un servicio por lo que sea, pues también. Y luego tenemos este fichero que es súper importante, porque este public API es el que nos va a decir qué ficheros, qué componentes, py, módulos, etcétera, o qué elementos son los que nosotros podemos utilizar. Puede ser que haya cosas que sean internas para nosotros. Es decir, pues a lo mejor yo uso un servicio que lo utilizo de apoyo para el resto, pero no lo quiero que nadie lo use. Entonces no debería estar aquí, pero puede estar en la biblioteca. Eso es importante. Todo aquello que queramos utilizar tendría que estar aquí. Es por asterisco from y el nombre. Aquí luego esto puede ser enorme, así que mi consejo es que le vayáis poniendo comentarios, ya sea por módulos, por bloques, etc. ¿Vale? Recordad que si no está aquí no lo vais a poder utilizar. Luego también tenemos este fichero ngpackage, que es el que hace la magia esto de compilarlo
que tiene pues algunas cositas como el esquema, el destino donde lo queréis compilar, y tenéis también el fichero, este public API, por si queréis llamarlo de otra forma, que no es necesario que se llame así, podéis llamarlo como queráis, pero digamos este es el que utiliza para exportar, ¿no? Y luego tenemos también aquí el package, que fijaos tenemos la versión, aquí tendremos que ir aumentando. Y tenemos las dependencias que necesitamos. Si nuestra biblioteca necesita una dependencia, como puede ser Bootstrap, o por ejemplo Phonawesome, o Tailwind, etcétera, lo que sea, pues lo podemos añadir aquí. Esto es lo típico de que cuando yo descargo esto, me descargo también todo lo que necesito. Es importante que esté bien nivelado a nivel de dependencias, de versión, porque puede crearos, digamos, por ejemplo, un Bootstrap 3 y un Bootstrap 5, si tenéis en vuestro proyecto base esas dependencias, así que es importante que estéis más o menos nivelados. Y bueno, luego también tenéis los tsconfig, que tampoco voy a explicar mucho, es básicamente igual que en la parte, digamos, global. Pero bueno, a lo que nos interesa es que una vez hecho esto, mi consejo es irnos a este package, digamos, vamos a tener dos packages, uno el de la biblioteca y otro el de la aplicación global. Y es hacer un par de scripts que sean, pues por ejemplo, build library, que sea para compilar nuestra biblioteca, que esto es fácil porque es ngbuild y el nombre que hayáis puesto a la biblioteca, que siempre coincide con la carpeta esa project, que en este caso sería esto. ¿Vale? Y luego otro también para arrancar la biblioteca, porque claro, todo esto tendréis que depurarlo, tendréis que hacer pruebas, etcétera. Pues eso lo suyo sería arrancar el proyecto en sí, que utilice los ficheros de la biblioteca, es decir, componentes y tal, y que podéis hacer ahí como pruebas. Algo parecido a lo que yo hago aquí, que esto al final son pruebecitas, ¿no? Es decir, vale, pues yo esto aquí, pues le pongo un ngModel, le pongo pues un template, que si sin resultados, ¿no? Un poco como diferentes formas, ¿no? Igual que podéis ver aquí, ¿no? Son como ejemplitos, son lo que se llaman showcase. Pero bueno, eso lo veremos luego quizá en otro vídeo. Bien, para el tema de que os digo de arrancar, tenéis que hacer lo siguiente. npm link, como son ficheros diferentes o proyectos diferentes, pues tenemos que linkearlos para que cada vez que hagamos un cambio aquí, para que se recargue. Entonces lo único que tenemos que hacer es decirle, pues aquí sería project ddr test library. Y después de eso, pues arrancamos normal. Serve y watch, que es para que en caso de que haya algún cambio, pues digamos que se actualice. ¿Vale? Esto vamos a hacer una pequeña prueba para que lo veáis. Esto es npm run start library, para que veáis que no va a haber ningún problema. Obviamente no va a haber nada, porque no hay nada. Pero ya digo, aquí podéis pues trastear con utilizando cosas, ¿no? Pues el módulo y tal. Luego haremos algún ejemplo de showcase para que veáis cómo va. Para que veáis, pues eso, ¿no? Cómo podemos, digamos, coger esto y hacer pruebecita, haremos un componente y diremos, vale, pues por ejemplo, ¿qué le pasa si le hago esto? ¿No? Pues lo podamos probar y que luego todo eso lo podamos compilar y, digamos, usarlo para el resto de las personas. Viene muy bien por eso, para el tema de documentación, que como he dicho, lo veremos. Y este es el proyecto que nos crea. Es básicamente pues, basiquito, el típico de Angular de ahora. Y bueno, simplemente deciros que si vais tocando de aquí, del proyecto, de primera no va a hacer ningún cambio, no va a detectar porque tenéis que importar el módulo. ¿Vale? Eso lo podemos ver luego más adelante, pero simplemente que tengáis eso en cuenta. Bien, vamos con el tema de compilar, que es lo que nos interesa en este vídeo. Vamos a hacer un build library y vamos a ver pues cómo se quedaría. Esto lo que va a hacer es que en dist, que lo tenéis aquí, fijaos lo que nos crea una estructura un poco rara, ¿no? Que estos son como diferentes versiones de JavaScript para que según por lo que necesitemos use uno u otro. Eso no tenemos que hacer nosotros nada. Y el que nos interesa al final es este package JSON. Tenéis que cambiarle la versión y luego lo tenéis que compilar. En este caso lo vamos a dejar así y ya está. Bien, vamos con la parte de exportarlo. Para ello vamos a hacer npm login. Y esto lo que va a hacer es abrirnos aquí, como podéis ver, esto, ¿no? Vale, pues lo único que tenéis que hacer es poner vuestras credenciales, ¿vale? Si no, pues aprovechar y lo podéis, digamos, crear. Y una vez os loguéis, fijaros que nos aparece esto de logueado en
la página, ¿no? Bien, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es npm publish y hacemos this, la carpeta de nuestro proyecto, y tenemos que publicar. De esta forma, fijaros que ya tenemos esto. De todas formas, también nos van a enviar un correo diciendo pues que se ha publicado, etc. Forma de verlo, muy sencillo. Nos vamos aquí. Yo, por ejemplo, lo tengo por aquí. Tengo varios. Y fijaos que tengo aquí el del test library. Ahí está, versión 001. También con el tema de las versiones, tened una cosa en cuenta. Si os equivocáis por lo que sea y volveréis a compilar y volvéis a subir con la misma versión, no os va a dejar, porque tiene que haber siempre una única versión. No podéis tener varias. Si tenéis que modificar algo, tendréis que cambiarlo a, por ejemplo, 002 o 1.0, como queráis. Vale, pues aquí ya tendríamos nuestra biblioteca y vamos a hacer el tema de la prueba. ¿Cómo podemos instalarlo? Fijaos, tenemos que instalarlo de esta forma. No lo copiamos y nos vamos al segundo proyecto. Aquí está. Y lo que voy a hacer es abrir una terminal e instalar nuestra biblioteca. ¿Vale? Ya la tenemos. Fijaros que se ha instalado como si fuera una dependencia más. Aquí está. Y nos vamos a app module. Y en imports vamos a coger el módulo que teníamos, que era este. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, aquí vamos a borrar todo esto. Y vamos a poner el componente que se llamaba DDR Test Library. Claro, esto, fijaos que me estoy llevando como del otro proyecto, me lo estoy llevando a este nuevo. Vamos a hacer un ng-serve y nos tendría que simplemente salir lo de DDR Test Library Works. ¿Vale? Entonces al final la idea de esto es que estáis creando, por así decirlo, vuestras propias dependencias. Y eso es muy útil, como he dicho, pues para el tema de tener siempre pues unos componentes en concreto, que no tengáis un componente de una forma por aquí y otro por allá, digamos reutilizar, que esto es lo que al final nos interesa. Y bueno, vamos a ver el resultado. Y como podéis ver, aquí está, DDR Test Library Works. Si yo ahora mismo cambiara algo en la biblioteca, suponiendo, vamos a decir, DDR Test Library Work 2, aquí no afectaría. ¿Por qué? Porque tendría que volver a compilar, tendría que volver a publicar y tendría que volverme a actualizar. Que la forma, digamos, de actualizarse, por si lo queréis saber, es simplemente con npm update y el nombre del paquete, que eso lo podéis usar para cualquier cosa, que es esto. Bien, pues nada más, espero que os haya gustado. Si queréis ver más cosas de este tipo, ¿no? De biblioteca, que yo creo que es un tema muy interesante y que a mí personalmente me fascina, escríbelo en los comentarios, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.